En este momento, este seminario muy eh, a propósito, muy, en una fecha muy conmemorativa, puesto que es el aniversario eh, de Salvador Allende, eh, si no me equivoco. Vamos a dar inicio entonces a la primera presentación, 20 minutos, don Sergio Muñoz. Bien, muchas gracias por la invitación de Democracia y Progreso. Eh, Saludo a todos los que están conectados en este momento. Saludo a los amigos del Dínamo. Me siento muy contento de estar con Mariana Elwin en este panel y con Hugo Lavado. Sí, se cumplen 50 años del triunfo de Salvador Allende en la elección presidencial de 1970. Ubiquemos el contexto. En primer lugar, la Unidad Popular se formó como pacto político en octubre de 1969. Concurrieron a este pacto el Partido Socialista, el Partido Comunista, el Partido Radical, el MAPU y una formación pequeña que se llamaba API, que estaba integrada por expartidarios del general Ibáñez. El MAPU, como en general se sabe, era una escisión de la democracia cristiana. Su figura más importante en ese momento era Rodrigo Ambrosio. Bueno, digo entonces que en octubre del 69 se constituye la Unidad Popular. Debutó en sociedad este bloque en las elecciones de la FECH, de la Federación de Estudiantes, en el mes de noviembre. Y esa vez la Unidad Popular triunfó en la elección de la FECH. Fue elegido presidente de la FECH Alejandro Rojas, que era estudiante de odontología, y terminó de ese modo un largo dominio de la democracia cristiana en la FECH. Muchos años dominó la democracia cristiana en la Federación de Estudiantes, y el último presidente fue Jaime Rabinet. Enseguida vino entonces Alejandro Rojas. En diciembre del 69 se elaboró el programa de la Unidad Popular. Y aquí hay un primer dato llamativo. Primero se elaboró el programa antes de tener un candidato. ¿Ya? Se suponía que el candidato que se eligiera tenía que adherir al programa. En el intertanto, cada integrante de la Unidad Popular designó su propio precandidato, y así fueron precandidatos Alberto Baltra, el profesor Alberto Baltra Cortés, por el Partido Radical, Jacques Chol, que había jugado un papel muy importante en el proceso de reforma agraria, en el gobierno del presidente Frei Montalva, Paulo Neruda, ni más ni menos, candidato por el Partido Comunista, Rafael Tarut, padre de Jorge Tarut, por API, y Salvador Allende, que había sido candidato 3 veces antes, ¿ya? 52, 58, 64 y ahora 1970. Llamativo también es que Salvador Allende fue designado candidato de su partido, el Partido Socialista, en una votación del Comité Central en que obtuvo 12 votos, Salvador Allende, y hubo 13 abstenciones. Esa era la situación del Partido Socialista. Bueno, en enero de 1970 finalmente es proclamado Salvador Allende candidato de la Unidad Popular. ¿Ya? Hubo una campaña muy intensa y aquí se expresan los 3/3, los famosos 3/3. Allende, el tercio de la izquierda, Jorge Alessandri Rodríguez,
el tercio de la derecha, y Radomiro Tomic, candidato de la Democracia Cristiana. La verdad es que la campaña fue muy intensa, había muchas dudas respecto de la salud del candidato Alessandri, y al final el resultado fue muy estrecho. Tengo aquí los resultados. Salvador Allende obtuvo 36,2% de los votos. Jorge Alessandri, 34,9%. Es decir, hubo una diferencia de 1,3%. 30.000 votos o algo así. Y Radomiro Tomic, muy impresionante su votación, 27,8%. Casi 28%, solo apoyado por la Democracia Cristiana. Por azar del destino, estuve en la celebración, la noche del 4 de septiembre del 70, en la celebración del triunfo de Salvador Allende en el local de la FECH, donde el candidato decidió hablar a los ciudadanos desde los balcones de la FECH. Estuve muy cerca de él junto a otros dirigentes de la Federación de Estudiantes. Había un ambiente, recuerdo, festivo, gente bailando cueca en la Alameda. El antiguo local de la FECH estaba frente a la Biblioteca Nacional, al ladito de lo que era el Teatro Santa Lucía, una vieja casona de 2 pisos. Bueno, allí fue la celebración. Allende hizo un discurso moderado. Recuerdo que puso especial énfasis en llamar a los partidarios a volver tranquilos a sus casas. No debe romperse ni un solo vidrio, dijo esta noche. ¿Quiénes estaban allí en la Alameda celebrando? En general, gente de la zona poniente de la capital, digamos así, de las barriadas obreras, gente muy modesta, con grandes esperanzas respecto de lo que representaba el triunfo de Salvador Allende, por fin, a la 4ª candidatura. Gran esperanza de que a los pobres les fuera mejor. La verdad, sea dicha, con el gobierno del presidente Frei Montalva, amplios sectores postergados habían mejorado su situación, habían mejorado notablemente su situación. Desde luego, la gente del campo, con el proceso de reforma agraria. Bueno, vino después un periodo muy intenso. El mes de octubre es el mes de las negociaciones entre la Unidad Popular y la Democracia Cristiana. Había que ir a una segunda vuelta, en la práctica era una segunda vuelta la votación del Congreso Pleno, porque Allende había ganado por mayoría relativa. Y en ese mes de octubre se produce el asesinato del general René Schneider, comandante en jefe del ejército. Recuerdo perfectamente este día, la conmoción nacional que esto produjo. Después nos fuimos enterando qué había detrás de todo esto. Había una conspiración en forma, detrás de la cual estaba el antiguo general Roberto Bió. Y otros generales, almirantes en activo. Fue un momento muy duro ese, que tuvo el efecto de reforzar el proceso constitucional. Las dudas que podría haber respecto de reconocer la mayoría relativa de Allende se atenuaron, y finalmente Allende fue proclamado presidente con los votos de la Unidad Popular y de todos los diputados y senadores de la Democracia Cristiana, incluyendo el voto del senador Elwin, por supuesto. En noviembre asumió Allende la presidencia. Se inicia allí un proceso que no termina de ser analizado, estudiado.
pero sobre el cual ha faltado análisis, particularmente de la izquierda. Yo me quiero referir en particular a eso. Es muy impresionante. Yo no puedo hacer un análisis distanciado de todo esto. Viví este proceso, fui allendista, pegué carteles por Salvador Allende. Insisto, la esperanza de mejoras sustanciales, de cambios que favorecieran a las mayorías era muy grande. 3 años después, los Hawker Hunter bombardeaban la moneda. ¿Podemos aprender de la historia? Es la pregunta. Parece que solo a veces, y ese eventual aprendizaje puede ser un proceso largo y penoso, ya que exige resistir las simplificaciones, los relatos convenientes y los mitos. Nada sencillo, por supuesto. Como sabemos, el régimen de Pinochet dejó enormes laceraciones en la sociedad chilena. Los informes Retich 91 y Valich 2004 documentaron la magnitud del costo humano. Fracasó el relato que buscó explicar los crímenes como consecuencia de una supuesta guerra interna. No hubo guerra en Chile, sino represión y misericordia. Las Fuerzas Armadas cargan con la ignominia del asesinato de prisioneros. Eso es lo que ocurrió. Es explicable entonces que las heridas que quedaron de la dictadura no hayan cicatrizado del todo. Pero necesitamos que la memoria no sea estéril. Para extraer lecciones duraderas de lo vivido, tenemos que ser capaces de examinar las causas del desastre, enfrentar la historia sin coartadas. Eso implica, creo, un esfuerzo para que las filiaciones ideológicas o políticas no adormezcan la capacidad reflexiva. Lamentablemente, se ha afianzado en el mundo de la izquierda una narración sostenida en la confortable visión de que las responsabilidades por la tragedia del 73 están en otro lado, nunca en el propio. Ello ha impedido tener conciencia de que para que no se reediten las violaciones de los derechos humanos, hay que evitar que se reproduzcan las condiciones que permitieron la instalación de una dictadura. Ese es el asunto de fondo. ¿Cómo impedir que surja una dictadura? Fue la pérdida de la democracia y por ende del sistema de producción de las garantías individuales lo que dejó el campo abierto para los peores crímenes. Y tenemos que decirlo, aquella democracia fue debilitada en gran medida por el discurso revolucionario que la despreciaba por formal y burguesa. Bueno, hasta que vinieron los tanques y pasaron por encima de esa democracia. Tácita o explícitamente, las corrientes de izquierda y centro-izquierda han aceptado que respecto del periodo 70-73 es mejor pasar de largo. Incluso durante los gobiernos de la Concertación, la cohesión del bloque dependió en buena medida de no enfrentar el pasado incómodo. En la democracia cristiana, creo, ha sido evidente el complejo creado en su gente por las acusaciones de apoyo al golpe. Y en el Partido Socialista y el Partido Comunista ha predominado el temor de que se cuestione el camino seguido entonces y queden en evidencia las responsabilidades por el desastre. Así, la reflexión y la autocrítica han tenido muchas dificultades para abrirse paso. Como consecuencia de esto, hay gente joven que tiene una visión idealizada del periodo allendista y hasta cree que es necesario retomar ese camino. El problema es que hay viejos que podrían explicarle ciertas cosas básicas a los jóvenes y en lugar de eso, y quizás para sentirse jóvenes, avalan la mitología.
En los años 60 era visible que Chile había conseguido consolidar una institucionalidad democrática que, pese a sus insuficiencias, protegía las garantías individuales y las normas de civilización del Estado de Derecho. Era la democracia liberal, expresada en la vigencia de las garantías constitucionales, el pluralismo político, la diversidad cultural, la libertad de prensa, el respeto del habeas corpus, las elecciones limpias, en fin, el conjunto de procedimientos que habían arraigado en nuestro país desde mediados de los años 30 y que permitieron que Chile se destacara en América Latina. Varias naciones vecinas, cercanas, se caracterizaban por su inestabilidad y eran frecuentes los golpes de Estado, no lo olvidemos. Entre 1964 y 1970, el presidente Frei Montalva lideró un gobierno reformista que logró significativos avances económicos y sociales, pese a que debió enfrentar dos frentes de oposición, uno de derecha y otro de izquierda. El país creció durante el sexenio demócrata cristiano y amplios sectores bajos y medios mejoraron sus condiciones de vida, entre ellos los obreros agrícolas. Chile no estaba en crisis en 1970. Las libertades se habían afianzado y no había espacio para el golpismo. La elección presidencial de 1970 se desarrolló con amplias garantías para todos. El pacto, el acuerdo de garantías constitucionales entre la Unidad Popular y la democracia cristiana hizo pensar a alguna gente que se abriría un camino de colaboración en el gobierno. Incluso se sabe que hubo dirigentes demócratas cristianos que ofrecieron en la primera etapa al presidente Allende colaborar con su gobierno. Pero eso no fructificó en gran medida debido a la oposición del Partido Socialista. Y esto nos lleva a los orígenes del desastre. El programa de la Unidad Popular no dejaba dudas sobre la perspectiva que comprometía a aquella izquierda. Cito, comillas, el objetivo central del gobierno del pueblo es ponerle fin al poder de los imperialistas, de los monopolios y de la oligarquía terrateniente y comenzar la construcción del socialismo en Chile. Cierre de comillas. Más claro, echarle agua. ¿Qué era el socialismo para aquella izquierda? Aquel que se construía en la Europa del Este, ¿ya? Y más cerca era Cuba, sin ninguna duda. En un país que había logrado grandes avances, la izquierda impulsó bajo la promesa de la igualdad una revolución. Y ahí está la palabra mágica de aquellos años, ¿verdad? La revolución, que se suponía que era el cambio drástico de las estructuras en favor de los desposeídos. La Unidad Popular hablaba de conquistar el poder y eso hacía despertar todo tipo de sospechas. ¿Qué era el socialismo para aquella izquierda? En primer lugar, el dominio estatal de la economía, mediante la expropiación o nacionalización de los medios de producción, pero también mediante el control de la emisión monetaria, el control del crédito, el control de los precios de los productos. El principio cardinal de la concepción del cambio era la lucha de clases. Había que derrotar a la burguesía por medios legales si era posible o por otros medios si era necesario. Era la aplicación del breviario marxista a las condiciones de Chile. La única transformación impulsada por Allende que consiguió apoyo transversal fue la nacionalización del cobre, que fue negociada con la oposición y aprobada por unanimidad por el Congreso. Allende tuvo entonces la oportunidad de consolidar ese cambio, la nacionalización del cobre, generar
otro escenario, buscar un acuerdo en todo lo demás respecto de las condiciones de la propiedad en la industria, en el campo. No lo hizo, no lo hizo. Con poca conciencia de los límites, Allende avaló la línea dogmática y rupturista de los responsables del área económica. Yo sé que el seminario va a tener una sesión especial sobre la economía, pero están muy imbricadas la política y la economía, inevitablemente. Y la suerte del gobierno de la Unidad Popular se jugó en la economía. Eso tiene una explicación ideológica también. Los cambios en la infraestructura tenían que producir los cambios en la superestructura. En fin, el gobierno de la Unidad Popular se apoderó directa o indirectamente de todos los bancos. Confiscó o intervino cientos de industrias. Expropió tierras a marchas forzadas. Todo ello en un proceso muy caótico. La táctica de los resquicios legales, ideada por el jurista Eduardo Noboa Monreal, confundió a Allende sobre la realidad que pisaba y agravó la pugna sobre el derecho de propiedad. Yo le voy a pedir a Hugo Lavado que me haga una seña para abreviar. Creo que me estoy alargando mucho. Voy a referirme a un capítulo clave del periodo del presidente Allende, del cual se ha hablado poco. ¿Hubo injerencia extranjera en los años de la Unidad Popular? Sin duda que la hubo. La intervención norteamericana está investigada, documentada por el propio Senado de los Estados Unidos. Ese fue el adversario declarado. El gobierno de Nixon dejó muy claro que consideraba al gobierno de Allende, al gobierno de la izquierda, como un adversario contra el cual había que emplear todos los recursos posibles. Hubo otro tipo de injerencia, aparentemente amistosa, solidaria. Los hechos demostraron que esta injerencia, a la cual se le abrió las puertas, por desgracia, la presión de Fidel Castro, la presión cubana, tuvo efectos desastrosos para la suerte del gobierno del presidente Allende. ¿Cómo se explica esto? Salvador Allende no fue en su historia política un doctrinario, un extremista, nada de eso. Su talante, su discurso era más bien el de un socialdemócrata. Sin embargo, en los años 60, el impacto de la Revolución Cubana, la llamada Revolución Cubana, digo llamada Revolución Cubana porque después de 61 años de dictadura, ¿cómo llamar revolución a esto, verdad? Influyó mucho en la manera de actuar de Salvador Allende, que fue un opositor implacable al gobierno de Frei Montalva, y luego se confundió mucho ya estando en la moneda. Un ejemplo muy significativo respecto de lo que pasó en la relación con Cuba lo da el bochornoso viaje de Fidel Castro a Chile a fines de 1971. En condiciones normales, un mandatario extranjero era invitado por unos 3 días. Una invitación de 5 días ya habría parecido exagerada. Pues bien, el régimen cubano consiguió una invitación por 10 días. Por 10 días. Una cosa insólita, como lo veía el resto de los chilenos, ¿verdad? Era desmesurado. Y no fue solo eso. Fidel Castro, por su propia cuenta, decidió quedarse 24 días en Chile, contra la opinión del presidente Allende. Qué manera de humillar al anfitrión.
Castro recorrió el país dedicado a pronunciar decenas de discursos en los que dictaba pautas acerca de cómo debían actuar los revolucionarios chilenos para seguir su ejemplo. ¿Cuál era el ejemplo? Conquistar el poder y quedarse con el poder. Ese era el ejemplo de Castro. Castro había proclamado que el único camino revolucionario era la lucha armada y buscó dejar en evidencia la ingenuidad de quienes creían en las vías legales. Esa era exactamente la posición del MIR, la fuerza apadrinada desde La Habana. El visitante humilló a Allende en su propia casa y agudizó todas las prevenciones que ya existían en la oposición respecto del futuro de Chile. Bueno, en el año 72 ya estaban a la vista los estragos, ¿verdad? Todos los mayores recordamos aquel periodo agudo de desabastecimiento de muchos productos de primera necesidad, mercado negro, caos en las empresas intervenidas, inflación desatada. El gobierno fue sumando, para su desgracia, enemigos por todos lados y provocando odios muy intensos entre los afectados por los cambios. Los agricultores, los industriales, los comerciantes, etc. Lo que vino fue el acelerado debilitamiento de las instituciones. Y se podría decir que el proyecto mismo de la Unidad Popular se agota a fines de 1972, porque luego del paro de octubre, ¿verdad?, que estremeció al país, ¿verdad? Recordemos lo que fue aquello. Recordemos, digo yo. Yo lo recuerdo. La verdad es que los golpistas no aparecieron de repente en septiembre del 73. No hubo en Chile un cuartelazo, como los vistos muchas veces en América Latina, en que los militares sacaban al gobernante en la madrugada y los ciudadanos se enteraban al día siguiente. Lo que se produjo fue la eclosión de una sociedad profundamente polarizada. Pudo haber estallado una guerra civil. El Partido Comunista de entonces, que era la fuerza más realista de la Unidad Popular, ¿ah?, más realista, más sensata, más pragmática. El Partido Comunista pensó que podía haber una guerra civil e hizo una campaña con el lema "no a la guerra civil". Vaya, de eso estamos hablando. Es muy dolorosa la tragedia que vino y lo importante es sacar las conclusiones del caso. Sería saludable que este aniversario ofreciera la posibilidad, como esta posibilidad, de hacer un debate profundo, franco, sobre las causas de la tragedia que vivimos. Yo dejo hasta aquí esta primera parte porque me alargué mucho, me disculpo. Gracias. Excelente presentación, Sergio, muy, muy interesante, muy informativo además, sobre todo para los que no vivieron esa época. Hay un par de preguntas que las vamos a dejar al final. Ahora entonces dejo con ustedes a la señora Mariana Elwin para que nos haga algunos comentarios respecto a la época del gobierno de la Unidad Popular. Mariana. Bueno, muchas gracias por la invitación y también saludar a Sergio, a Hugo, a Jorge, los que han permitido que hagamos este debate. Y tal como dijo Sergio, ojalá este aniversario de los 50 años de la elección del presidente Allende sea una oportunidad de reflexionar y de reflexionar con profundidad. Yo veía, por ejemplo, que hay una invitación a celebrar el 4 de septiembre, que fue el día de la elección, y se avisa, bueno, faltan tantos días para esta celebración,
Y hay un eslogan que dice, un pasado cargado de futuro. Y yo me pregunto si es el futuro que queremos para Chile. Uno podría decir, queremos un futuro donde haya valores de justicia social, valores de solidaridad, valores de un desarrollo equitativo para todos los chilenos, un desarrollo más bien inclusivo en que todos estén incluidos. Y esos son valores que representó el mundo de la Unidad Popular, pero no solo el mundo de la Unidad Popular. Yo creo que había un amplio sector en la sociedad que anhelaba y que luchaba por la justicia social, por una sociedad más igualitaria, y eso también fue el gobierno de Frei Montalva y lo representó también la democracia cristiana. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿por qué fracasó el gobierno de la Unidad Popular? Y Sergio hizo una exposición muy interesante, y nosotros en esta sociedad un poco binaria en la cual estamos viviendo, tendemos como a buscar los responsables, quiénes fueron los culpables respecto a que el gobierno de la Unidad Popular fracasara. Y es un fracaso, ciertamente, terminar con un golpe de Estado. Y entonces uno se puede preguntar, bueno, o se puede simplificar, aquí había unos buenos que querían luchar por el pueblo y por la justicia y generar una sociedad socialista, igualitaria, y había unos malos que defendieron sus intereses, apoyados por Estados Unidos, y que terminaron llamando a las Fuerzas Armadas y con una dictadura militar. Y creo que esa simplificación está un poco en el pensamiento colectivo, especialmente de muchos jóvenes. Pero como las cosas son mucho más complejas, más que mirar los responsables, porque probablemente ahí falló la sociedad en su conjunto, cuando se pierde la democracia y se llega a una dictadura, es la sociedad en su conjunto la que falló. Pero el gobierno lo dirigía la Unidad Popular. Y los gobiernos en Chile tienen mucho poder. Y por lo tanto, yo creo que también hay que mirar qué pasó dentro de la Unidad Popular, qué pasó con el propio Salvador Allende para haber llegado a una situación como esta y cuál fue el contexto en el cual se dio. Voy a repetir muchas de las cosas que dijo Sergio, pero claro, yo creo que hay un primer factor que es importante destacar y es que Salvador Allende ganó con el 36,2% de los votos. O sea, y teníamos una sociedad dividida en 3/3, cada una con un proyecto omnicomprensivo que quería imponer al otro. Porque, por ejemplo, los slogans de ese tiempo son muy significativos, desde antes de la Unidad Popular, desde antes de que ganara el gobierno de Allende. Por ejemplo, cuando el propio presidente Frei dijo, no transaré una coma de mi programa ni por 1 millón de votos. Está hablando de una mirada omnicomprensiva y decir, aquí esto es lo que vamos a hacer. O los slogans que dicen avanzar sin transar, o ni un paso atrás, en fin, de alguna manera había un intento de imponer una visión de cómo debía ser la sociedad
y el hombre nuevo. Se hablaba del hombre, no de las mujeres, no del hombre y las mujeres, ni de las personas, se hablaba del hombre, el hombre nuevo. Y muy prescindente de la realidad, o sea, una sociedad muy ideologizada, dividida en 3 tercios, en que estas visiones omnicomprensivas no dialogaban bien con la sociedad. Y entonces era difícil entenderse. Y yo aquí quiero contar una anécdota, así como contó Sergio, pero yo estaba en la universidad cuando ganó a Salvador Allende, y en mi curso en historia, la mayoría eran hombres y la mayoría estaban con la Unidad Popular. La mayoría de los jóvenes, y en la misma democracia cristiana, había mucha simpatía hacia la Unidad Popular. De hecho, los jóvenes de la democracia cristiana se habían ido de la democracia cristiana del MAPU y habían formado el MAPU y se habían integrado, un porcentaje mayoritario de jóvenes se habían integrado a la Unidad Popular. Y yo recuerdo que el día que volvimos a clase después de la elección, teníamos clase con don Ricardo Krebs, que es un historiador importante, de origen alemán. Todos estudiamos en la época secundaria de nuestra generación con los textos de don Ricardo Krebs. Y él nos hacía historia universal. Y él hizo una reflexión muy dramática sobre lo que venía en Chile, porque él sentía que aquí estaba en riesgo la democracia, y en fin, cosa que iba muy contra el sentido común de esos jóvenes que eran sus alumnos. Y me acuerdo que se paró un compañero mío y le dijo: mire, don Ricardo, yo le voy a dar un consejo, váyase de Chile, usted no tiene lugar en la sociedad que viene. Entonces, ese era un poco el clima, esta idea de que vamos a construir una sociedad con los que estén con nosotros, con el resto no. Ahora, teníamos ya una sociedad crecientemente polarizada, y ese es un signo. Y Allende fue elegido con los votos de la democracia cristiana, pero previo un compromiso de un estatuto de garantías constitucionales. ¿Por qué? Porque había desconfianza respecto de, especialmente no de la tradición de Salvador Allende, pero sí de algunos partidos, y también en esta sociedad polarizada, de grupos de extrema izquierda como el MIR, de cuánto podían influir y coartar las libertades democráticas en Chile. Ese estatuto de garantía básicamente incluyó en la Constitución un fortalecimiento de los derechos y las libertades ciudadanas, por así decirlo, que no pudieran violarse esencias de lo que es la democracia en su funcionamiento. Y después de un intento de que Salvador Allende no asumiera, lo mencionó Sergio, con el intento de secuestro que terminó en asesinato del comandante en jefe del ejército, sin embargo, existía un clima en el cual la democracia cristiana tenía, y eso contribuyó a reafirmar más que la democracia cristiana iba a votar por Salvador Allende y que no había dudas en ese sentido. De hecho, cuando Sergio cuenta que participaron en la fecha, muchos jóvenes demócratas cristianos se abrazaban con los jóvenes socialistas, comunistas, celebrando el triunfo de Allende y que no había ganado Alessandri. Pero existía un clima de violencia, había grupos extremistas, de lado y lado, lo demostró el mismo asesinato de Schneider. Había un marco
que estaba dado por la Guerra Fría y especialmente la Revolución Cubana. Una revolución que captó mucho la emoción de los jóvenes. Y Fidel Castro, el Che Guevara, no solo habían derrotado una dictadura, sino también la voracidad del imperialismo norteamericano. Y ahí, al lado, era como la lucha de David contra Goliat. Era la derrota del capitalismo y la instauración de una sociedad socialista, más justa, más igualitaria. Y eso tenía un apoyo emocional muy fuerte, especialmente en los jóvenes. Y esta división entre un occidente capitalista y por otra parte una Europa del Este, los socialismos reales y Cuba, el bastión del socialismo en América Latina. Por lo tanto, está ese contexto. Y entonces ese para mí es el primer factor que quisiera considerar en esta explicación de por qué fracasó la Unidad Popular. Un segundo factor, a mi modo de ver, tiene que ver con que el gobierno de la Unidad Popular no logró resolver una ambigüedad de origen. Esta sería una revolución con sabor a vino tinto y empanada. Es bien interesante esa metáfora, porque vino tinto y empanadas, en el fondo lo que hacía era decir, respetando la tradición democrática chilena. O sea, la tradición democrática chilena era fuerte. A pesar de que era una democracia mucho más restringida, pero era una tradición fuerte. Y por lo tanto se iba a hacer en democracia. Era una revolución en democracia. Pero al mismo tiempo, y especialmente en el Partido Socialista, pero también en el MIR, ya se había asumido, el Partido Socialista había asumido el año 67 la tesis, comillas, de la violencia, que la violencia revolucionaria era inevitable y la única vía para la toma del poder total. Fíjate que ahí hay dos ideas importantes. Uno, la violencia revolucionaria finalmente es inevitable. Y la segunda es que hay que tomar el poder total. Pero no solo el Partido Socialista en su Congreso de Chillán participó de esta idea. Salvador Allende no se matriculó con esa idea explícitamente, pero él fue presidente de OLAS, la Organización Latinoamericana de Solidaridad, que en 1967 también proclamó apoyar la revolución en América Latina. Y la verdad es que se empezó a imponer un discurso de lucha de clase. Los ricos se iban, los pobres se quedarían, se quedaban como dueños de las tierras, de las empresas, una permisividad frente a la violencia y las tomas, la formación de cordones industriales armados, y Allende creía en la vía institucional y tenía una trayectoria impecable, democrática, pero el Partido Socialista, y mayoritariamente porque finalmente el año 71 realizó un nuevo congreso donde ratificó esto de que la vía violenta era inevitable, y eligió como su presidente a Carlos Altamirano. Y hay otra cosa, por ejemplo, hay una entrevista a Salvador Allende con Regis Debray, en que Regis Debray le pregunta de por qué aceptó esta negociación o firmar o estas reformas constitucionales del Estatuto de Garantías Constitucionales para ser elegido por la democracia cristiana.
Y en el fondo Allende le dijo, bueno, es algo que tenía que hacer para ser elegido, pero no es algo, o sea, no recuerdo la frase exacta, pero que me gustaría haberla buscado, pero es básicamente, era un paso. No, entonces había una ambigüedad profunda al interior de la Unidad Popular, y si bien los discursos oficiales de Salvador Allende reiteraban una línea democrática, en los hechos ocurría otra cosa. Un tercer factor es esta búsqueda del poder total. O sea, yo creo que el gran tema fue que las transformaciones no se hicieron por la vía democrática. O sea, yo recuerdo, y también lo he leído, y he leído en textos de mi padre también, que la democracia cristiana estaba como bien intencionada en discutir en el Congreso los proyectos de nacionalización de la banca, estatización de empresas, y ampliación de la reforma agraria, y también la nacionalización del cobre. Ahora, hay una entrevista a Carlos Altamirano después de elegido Salvador Allende en Cuba, en que él dice que cree que el Congreso no va a aprobar ninguna de esas leyes. Y entonces lo que pasó fue que la democracia cristiana se quedó esperando que se presentaran esos proyectos de ley. Como dijo Sergio, la banca se nacionalizó, pero se nacionalizó comprando las acciones de los bancos a través de recursos del Banco de Estado entregados a la Corfo. Y salvo el Banco de Chile, se nacionalizaron todos los bancos, y la mayoría de los banqueros más grandes se fueron de Chile y vendieron sus acciones. Y eso habla también de cómo era ese sector oligarca en la sociedad chilena. Las empresas se empezaron a estatizar, de hecho, como dijo Sergio, a través de un resquicio legal que en el fondo permitió, el proceso era básicamente este: los trabajadores se tomaban las empresas y el gobierno dictaba un decreto de requisición, nombraba un interventor, y esta era una tesis que planteó, como Sergio dijo, Eduardo Noboa, buscando un resquicio de la República Socialista, creo del año 1932. Y luego los campos, la colectivización del campo también se hizo a través de las tomas de los fondos, incluso por gente que no eran los propios campesinos de esos fondos, y luego se ponía un interventor, y entonces nada de esto pasó por el Congreso Nacional. La democracia cristiana presentó entonces, bueno, a ver, hay muchos testimonios. Leí hace poco un documento bien interesante que está, y lo voy a promocionar, en el archivo personal de mi padre en la Fundación Elwin. Y hay un documento de Osvaldo Holguín, que era vicepresidente del partido en la primera, con Renán Fuentealba, y después también fue vicepresidente del Partido Demócrata Cristiano cuando mi padre asumió. Y él relata conversaciones con Allende que fueron privadas. Alguna de ellas, por ejemplo, en la casa de Bernardo Leyton, en que Allende se comprometía a presentar un proyecto de ley para regular la nueva manera de organizar las empresas en Chile, con empresas privadas, con empresas estatales y con empresas mixtas. Nunca se presentó ese proyecto. Y la democracia cristiana presentó un proyecto para establecer las 3 áreas de la economía
en las empresas, de cómo se formaban las empresas, y ese proyecto se aprobó en el Congreso y el presidente Allende lo vetó. Lo mismo pasó con un proyecto de ley del control de armas, que fue otro proyecto que presentó la Democracia Cristiana para controlar las armas, porque había mucha violencia y había armas en el país. Y la verdad es que también el presidente Allende lo vetó. Ahora, ¿por qué vetó ese proyecto? El tema es que en el proyecto de las 3 áreas de propiedad, el Congreso rechazó el veto del presidente Allende y el Tribunal Constitucional obligaba al presidente Allende a enviar el veto nuevamente. Y había una diferencia entre el Congreso y el Ejecutivo respecto al quórum con que el Congreso podía insistir. Y el presidente insistía que tenía que ser por 2/3, y en cambio la oposición por mayoría simple. Y detrás de ese temor, y era un temor razonable, el presidente dijo, bueno, si el veto, si yo veto y para insistir el Congreso tiene solo puede hacerlo con simple mayoría, puede ser que se presente un proyecto para que yo renuncie y por simple mayoría yo pueda terminar, y era un tema del cual se hablaba, porque el tema de la renuncia a Allende, que se vaya Allende, en esta polarización, dados cruzados, existía esa posibilidad. Sin embargo, aunque la Democracia Cristiana, y eso está relatado en varias partes por mi padre, en la negociación que tuvo mi padre con el presidente Allende, bueno, la Democracia Cristiana le ofreció a Allende una reforma constitucional que estableciera que ese quórum no valía para remover un presidente de la República. Y había acuerdo en la negociación, por ejemplo, con el ministro del Interior, que era, no sé, de apellido Briones, y sin embargo, ninguno de estos acuerdos prosperó. ¿Y por qué no prosperaron esos acuerdos? No prosperaron por la oposición, fundamentalmente del Partido Socialista, y por otra parte, todos los intentos de acuerdo que se hicieron con la Democracia Cristiana para hacer vía institucional los cambios, no prosperaron por la oposición del Partido Socialista, del MIR y también del MAPU. Quiero decir que junto a esto había mucho sectarismo, y fue interesante porque al final muchas veces se tomaban las empresas y a los trabajadores que eran demócratas cristianos se los echaba. Y entonces empezó a generarse una brecha muy grande entre la Democracia Cristiana y la Unidad Popular en las bases, en el mundo de los trabajadores, en el mundo de la clase media, y también por el tema económico que no vamos a tratar aquí, pero que también jugó un papel clave. Y estaba esta formación de grupos armados, y estaba también, por ejemplo, que el presidente Allende, en vez de tener su seguridad, como lo habían tenido todos los presidentes, bajo la custodia de Carabineros, formó un grupo de amigos personales al margen de la ley que velaban por la seguridad del presidente. Me he alargado mucho también, pero quiero decir que hay un tercer factor que a mí me parece muy relevante,
y en la forma en que operó el gobierno de Allende. Y como dijo Sergio, a Allende le costó ser el candidato presidencial. Y para ser el candidato presidencial, él tuvo que suscribir el programa de la Unidad Popular, que estaba ya hecho antes, pero además, él asumió un compromiso con los partidos políticos de que los comités de la Unidad Popular eran los que iban, él no iba a saltarse a los comités de la Unidad Popular. Los comités de la Unidad Popular eran los que finalmente aceptaban los acuerdos, por ejemplo, con la democracia cristiana, y en los distintos niveles había comités de la Unidad Popular. Y en gran medida los partidos políticos, algunos partidos políticos, especialmente el Partido Socialista, el MAPU y también el MIR, que no estaba dentro del gobierno, pero que tenía una influencia grande y tenía influencia también en Salvador Allende, los comités de la Unidad Popular hicieron bien ingobernable el rol del presidente de la República. O sea, debilitaron el rol del presidente de la República. Y el presidente se vio muy sometido a los partidos políticos. Y como dijo Sergio, el Partido Comunista tenía una visión más amplia, y sin embargo había un veto al interior de la Unidad Popular, y esta manera de gobernar, a mí me consta que para mi padre fue muy importante cuando fue elegido candidato presidencial de los partidos de la Concertación, lo que le había pasado a Salvador Allende con los partidos. Y él dijo, ok, yo voy a ser presidente de la República, pero voy a consultar a los partidos, pero la autoridad la va a tener el presidente de la República. El presidente Salvador Allende no tuvo autoridad suficiente para imponerse a su partido. Y eso fue un tema fundamental de por qué no pudo encauzar también el proceso por una vía democrática. En fin, yo terminaría con una última reflexión, pero el gran problema que fue suscitándose es que así como Chile tenía una tradición democrática fuerte, los partidos habían sido institucionales, bueno, se fue produciendo crecientemente una desvalorización de la democracia. Para uno la democracia era burguesa y impedía hacer los cambios, para otros la democracia era débil y había que tener la fuerza de las Fuerzas Armadas, en fin, para poder impedir la revolución. O sea, y yo sinceramente pienso que, y estoy convencida de eso, y lo he estudiado y lo he leído, pero yo creo que la democracia cristiana fue, con todas las debilidades que haya habido, pero fue el único partido que institucionalmente, porque puede haber habido muchos demócratas cristianos que estaban en otra cosa, pero que institucionalmente buscó una salida democrática hasta el último día sin lograrla. Al final, el tema de que iba a haber una guerra civil, que iba a haber un golpe de Estado, era algo que ya estaba instalado en la sociedad chilena, y al final eso fue lo que pasó. Todos estuvieron dispuestos a saltarse las reglas del juego, a no respetar el Estado de Derecho. La democracia se debilitó y terminamos en un golpe de Estado. Creo que estas son lecciones para el futuro. Yo he seleccionado algunas cosas, hay muchas más. Está el rol de Estados Unidos, está los grupos sediciosos que realmente desde el primer día querían un golpe militar, pero esas no fueron las causas más profundas de la derrota del gobierno de la Unidad Popular y de que hayamos terminado con una dictadura militar. Gracias. Muchas gracias, Mariana. Tengo algunas preguntas que se han hecho por los
por los participantes que están conectados en este conversatorio. Primero, indicar cuál fue el origen del programa de la Unidad Popular, es decir, cuáles fueron las fuerzas que confluyeron para estructurar ese programa. Me parece muy importante porque si uno lo mira, el programa de la Unidad Popular fue seguido bastante de cerca por el gobierno. Por lo tanto, quienes pensaban que iba a pasar una cosa distinta, probablemente no habían leído bien el programa, ¿no? Eso Sergio probablemente lo puede responder. Sí, el programa fue elaborado principalmente por el Partido Socialista y el Partido Comunista. Ahí de nuevo hay que insistir que la voz relativamente más realista era la del PC, que tenía mayor conciencia de los límites. Pero creo que el programa mismo estaba inscrito en una matriz ideológica equivocada. Esta idea de que la felicidad del pueblo dependía de echar abajo el capitalismo, digámoslo de ese modo, la economía de mercado, y que dependía, por lo tanto, de derrotar a la burguesía, a los propietarios, a los empresarios, que eran, comillas, los enemigos del pueblo. Esa era la matriz ideológica, la matriz doctrinaria, y esa matriz estaba equivocada. Bueno, tenemos la ventaja de analizar lo que pasó en nuestro país, conociendo lo que vino después en todo el mundo. Ya no existe la Unión Soviética, que era vista en aquel tiempo por el PC, por los socialistas, por el MAPU también, como el faro de la humanidad. Ya no existe ese faro. Fracasó completamente ese modelo, ¿verdad?, de socialismo. No hay nada, no hay mucho que aprender de allí. En ese tiempo, esa influencia era muy fuerte y estaba condicionando las prioridades. Esta idea de que poner la economía en manos del Estado, ¿ya? Creaba mejores condiciones para el desarrollo del país. No fue así, se demostró que eso estaba equivocado. Eso es lo que puedo responder respecto de esa pregunta. Gracias, Sergio. Mariana habló de la Guerra Fría, de la importancia de las corrientes externas. Hoy día no tenemos eso. Ahora, ¿cuál cree que es, por lo tanto, hoy día las fuerzas que mueven una creciente polarización que también estamos viendo hoy día en nuestra sociedad? Yo creo que sí hay o sea, esta reivindicación que existía en los 60 y en los 70 de una sociedad no capitalista, es bien interesante porque al final era una sociedad no capitalista o una sociedad, o sea, era la disyuntiva entre capitalismo y socialismo, pero un socialismo que tenía que ver con la Unión Soviética, con los socialismos reales, sin libertades individuales y sin democracia. Hoy día yo creo que hay no hay un mundo bipolar, aunque crecientemente hay una influencia muy grande de China, pero creo que el gran o la gran motivación de un sector de la sociedad es no al neoliberalismo,
Y, por ejemplo, uno ve, y es re interesante ver que tampoco hay una respuesta muy clara de a qué sí. ¿Ah? Porque en los años 60 y 70 era lo uno o lo otro. Y también había una tercera vía que inspiraba más en la socialdemocracia, pero fundamentalmente en el socialcristianismo, al menos en algunos países como Alemania, como Italia, como Venezuela, como también en Chile, esta tercera vía que era ni socialismo, ni capitalismo, esta revolución en libertad, por así decirlo. Ahora, me parece que hoy hay una idea en los sectores más de izquierda chilenos, y no solo en sectores más de izquierda, también en gran parte del centro, más que se ha corrido a la izquierda, que la lucha hoy día es por derrotar el neoliberalismo. Pero es derrotar el neoliberalismo y construir ¿qué? No está muy claro cuál es la receta. De hecho, hay pocas propuestas en ese sentido. O sea, y hay una nostalgia de esa idea, de estatizar, de un rol del Estado más grande, de los ricos y los pobres. Ahí creo que se nutre en gran medida esta ideología nueva anti-neoliberalismo, pero más que pro una sociedad justa, pro, ¿cómo? No está bien claro. Ok. Se ha preguntado también respecto a la buena imagen que existe el gobierno de la Unidad Popular en muchos círculos internacionales. Y de alguna manera semejante a lo que pasa con los grupos más jóvenes chilenos. Creo que Sergio puede plantearnos de dónde viene ese recuerdo de romanticismo, es una difusión imperfecta de lo que ocurrió, tiene que ver con las atrocidades de la dictadura militar. Sergio. Sí, creo que tiene mucho que ver con eso. La dictadura, el pinochetismo fueron tan terribles que hicieron olvidar las dificultades que había tenido el país antes y lo que había representado el gobierno del presidente Allende. Hay que hacer una distinción importante. El presidente Allende puede ser criticado por muchas razones, por muchos motivos. Se equivocó francamente respecto de lo que tenía que ser su papel en esa etapa, en esa encrucijada, y no resistió las presiones que se ejercieron sobre él desde muy cerca, pero no estuvo dispuesto a ser un dictador. Hay que reconocer eso. Y la presión para que se convirtiera en dictador fue muy fuerte. No estuvo dispuesto a eso. Él defendió de todas maneras la institucionalidad. Se puede decir que su sacrificio fue también en defensa de la democracia, del régimen democrático. Allende es sin duda ya una leyenda. Su figura creció en los años de la dictadura en el mundo entero como un hombre consecuente que había luchado por la libertad. Hay que reconocer lo que él hizo bien, y lo que hizo bien es sobre todo no haber estado dispuesto a convertirse en un dictador como Castro, hay que decirlo de ese modo. Ahora, es cierto, a los jóvenes hay que explicarles muchas cosas, ha conspirado en esta pedagogía que es necesario hacer el hecho de que en el mundo de la izquierda ha durado mucho tiempo la coacción moral respecto de
el análisis crítico de la experiencia del gobierno de la Unidad Popular. Y por lo tanto, interpretar los reparos a la gestión de Allende y de la izquierda como ofensas a la memoria de las víctimas de la dictadura, coacción moral en toda la línea. Lo que yo creo es que lo que ofende a las víctimas de la dictadura es tapar las verdades incómodas, convertir en tabú, ¿verdad? Lo ocurrido en aquella época, con el argumento de que reconocer los errores implica darle la razón a Pinochet. No, no, no. Lo que nos sirve, y aquí estoy viendo una pregunta también de mi amigo Ernesto Tironi, ¿qué lecciones queremos sacar de todo lo ocurrido? Ese fue un drama que tenemos que evitar que se reedite, aprender de la tragedia. Y para lo que estamos viviendo hoy en Chile, evitar a toda costa la polarización, no transigir frente a la violencia, no creer además, por ejemplo, que se puede remodelar la sociedad chilena a partir de un nuevo texto constitucional. No, 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 la sociedad chilena se ha ido creando paso a paso, ¿verdad? Producto de la acumulación de logros conseguidos. Chile hizo bien las cosas durante los últimos 30 años en todo lo esencial. Y aquí la referencia que hace Mariana a lo del neoliberalismo, habría que aclarar a qué se refieren los que dicen que hay que derrotar el neoliberalismo. Hemos visto que no hay neoliberalismo dominante en Chile, hemos visto actuar al Estado frente a la crisis desatada por la pandemia. Las ayudas entregadas, vaya, no tienen nada que ver con neoliberalismo. Pero aprendamos de la historia, aprendamos de la historia. La Unidad Popular constituyó un proyecto equivocado sobre la base de una matriz ideológica que fracasó en el mundo. Eso es lo primero, no tiene que ver con que aquí hubo, digamos, errores circunstanciales. Si a mí me preguntan cuál es el error principal es haber concebido un proyecto como ese, que llevó a donde llevó. Tal vez se pudo evitar si la alianza que después hizo la izquierda o parte de la izquierda con la democracia cristiana se hubiera adelantado. Le habríamos evitado muchos dolores a nuestro país. Si se hubieran entendido Frei Montalva y Salvador Allende en las cosas esenciales, habríamos evitado muchos dolores a nuestro país. Si hubiera habido la posibilidad de detener los extremismos de izquierda y derecha, ¿verdad? Y para eso había que tener mucho coraje. Le habríamos evitado a nuestro país una inmensa catástrofe. Tenemos que aprender de todo lo ocurrido. Gracias, Hugo. Gracias, gracias, Sergio. También se ha planteado el tema de si existe, en opinión de nuestros panelistas, alguna semejanza, cuáles serían los puntos de contacto de lo que ocurrió en esa época con lo que nos pasa hoy día, desde el punto de vista de partidos políticos muy fragmentados, desde el punto de vista de tener una fuerte polarización de virtud. Es cierto que hay grandes diferencias. Como Sergio enfatizado, no existe hoy día ni la Unión Soviética, ni es entendible que alguien considere a Cuba como un buen ejemplo. Pero, Mariana, ¿cuáles serían los puntos de contacto que tú ves con la situación actual respecto al periodo de la Unidad Popular? Entonces, muy una sociedad distinta, pero, o sea, yo veo algunas similitudes. Por ejemplo, la polarización de las élites, que finalmente se traslada a la gente. En la sociedad chilena de los 60 y los 70, lo que estaba polarizado eran las élites, especialmente el mundo político.
pero finalmente terminó dividida la sociedad en las salas de clase, en la familia, y esa polarización yo creo que hay que tenerle respeto, o sea, tenemos que pararla antes de que se produzca la polarización de toda la sociedad. En segundo lugar, creo que esta tendencia creciente en el Congreso, no solo en el Congreso, de saltarse las reglas del juego democrático, también es incipiente, pero ese camino es un camino que nos lleva a una crisis de la democracia. Por lo tanto, a mí me parece importante que se haga este proceso constituyente y tener una legitimidad del sistema político, del sistema de las formas de convivencia en el país, porque hoy día también hay una desvalorización de la democracia. Y especialmente los jóvenes. Yo creo que los jóvenes no entienden el rol que tiene el Estado de Derecho y el respeto por la opinión del otro. O sea, yo te impongo lo que yo pienso, y si tú no piensas como yo, tú eres mi enemigo. Bueno, eso en la cultura empieza a ser muy pernicioso, porque termina efectivamente haciendo una división tan grande que puede concluir en una sociedad dividida entre amigos y enemigos. Y eso lo vivimos demasiados años. Entonces, claro, a veces uno siente que no sé, nos falta poder transmitir más, especialmente a las nuevas generaciones, las vivencias que nosotros tuvimos, porque fueron muy dolorosas. Teníamos muchas ilusiones, y resulta que esas ilusiones terminaron literalmente en el suelo. Terminaron arrasadas. Y esas ilusiones nos llevaron a la intolerancia, a la prepotencia, a la imposición de uno sobre otro. Entonces, yo siento que hay, con grandes diferencias, pero hay factores de desvalorización de la convivencia democrática que pueden ser peligrosos hacia adelante. Ya, estaba sin micrófono. Respecto a este punto, Sergio, como última pregunta, la situación, alguna semejanza. Hay un punto que se preguntó, que se me había quedado en el tintero, que es la gran atomización de partidos y de movimientos políticos que existía pre-UP y la que estamos teniendo hoy día en Chile. Sí, yo creo que lo principal es que sean muchos o pocos los partidos políticos, haya una lealtad muy fuerte, muy clara con los principios de la democracia. Yo creo que ese es el asunto fundamental. Y la violencia rompe la democracia. Y yo creo que una de las peores herencias del 18 de octubre, la peor herencia, es esta condescendencia, indulgencia frente a los actos de violencia, destrucción y pillaje que partieron el 18 de octubre, y no espontáneamente. Se van conociendo nuevos antecedentes de que aquí hubo planificación, coordinación y muchos recursos. Hubo gente dedicada a la destrucción. Frente a eso no puede haber ambigüedades. Si hay partidos políticos que tienen representación en el Congreso, que frente a ese hecho tienen una actitud ambivalente, y pensando que pueden incluso capitalizar la violencia para conseguir ciertos proyectos de ley, ¿verdad? O ciertas reformas constitucionales, o una nueva constitución incluso.
eso significa un camino de mayor polarización, mayor división. Mariana tiene mucha razón, hay un déficit en las nuevas generaciones en cuanto a valorar la cultura de las libertades, pero la culpa la tenemos los viejos, que no hemos hecho nuestro trabajo, y aquellos políticos que han renegado del compromiso esencial que estuvo en el corazón de los gobiernos concertacionistas, de defender los fundamentos del Estado de Derecho, las libertades, ¿verdad? Y la Constitución. Y dejémonos de cosas, por favor, por favor. Sergio, Se nos fue Sergio. se nos fue Sergio, sí. Le cayó su internet. Mientras vuelve, Mariana, finalmente un poco el mismo tema. Se ha hablado bastante de la polarización que existe, de la violencia. En la época de la UP había una aceptación bastante clara y una incitación que tenía que ver con, desde el gobierno. ¿Cómo ves la situación hoy día de lo que decía Sergio, de esta aceptación y mirar para el lado con respecto a la violencia? A ver, yo creo que tenemos que atajarlo a tiempo, porque en la época de la Unidad Popular eso se escapó y tuvimos por primera vez en Chile en muchas décadas asesinatos políticos, como por ejemplo el del general Schneider y el de Edmundo Pérez Sujovic, que fue ministro del Interior del gobierno de Eduardo Frei Montalva, el capitán Araya, o sea, hubo muchos, ahí terminamos en muertes también, por ejemplo, de Nameri, a propósito de la reforma agraria, de la violencia que se producía en los campos. En fin, yo no tengo en la memoria todos los casos que hubo de asesinatos a los cuales llegó la violencia. La violencia era extrema en las palabras, en los medios de comunicación, la descalificación era brutal. Por ejemplo, el presidente Frei Montalva fue objeto de una campaña, él era el rostro del imperialismo, de la defensa de la oligarquía, una campaña completamente injusta, y muchos demócratas cristianos también, no sé, sediciosos, que querían el golpe militar, etcétera, pero con una brutalidad muy grande. Entonces, cuando tú llegas a ese nivel, hoy día se ve algo de eso en las redes sociales, pero no hemos tenido asesinatos políticos, pero cuando tú llegas a ese nivel, tú pones a la sociedad en una circunstancia en la cual el odio se instala en algunos sectores que sienten que es legítimo terminar con el otro. Y ese es el fin de la democracia. Eso va deteriorando la democracia a tal nivel que tú terminas finalmente con un sistema muy debilitado para poder defender las libertades de las personas y de la sociedad y la convivencia razonable en la sociedad. Volvió Sergio. Sí, perdón, sí, Sergio, se había caído la conexión, un comentario final. De mi parte, sí. De tu parte. Bueno, agradecer la invitación. Yo, contra cierta mala onda que está predominando en el país, cierto escepticismo, yo quiero apostar por la esperanza.
quiero apostar por la posibilidad de que los chilenos sigamos dialogando, sigamos escuchándonos. Necesitamos ponernos de acuerdo para enfrentar las muchas calamidades que se nos acumularon. Y si la historia nos puede ayudar a crear un mejor ambiente, un mejor clima, ¿verdad? A entender que no podemos tropezar en las mismas piedras, no podemos cometer los mismos errores del pasado para levantar a Chile ahora. Tenemos que levantarlo entre todos, ¿ya? Hay mucho que hacer, desempleo, la emergencia sanitaria que todavía no se supera, la economía que tenemos que inyectarle dinamismo, emprendedores, que vengan los emprendedores, digo yo, que vengan muchos emprendedores ahora mismo, y el Estado tiene que apoyarlos. Tenemos que salir adelante. Yo apuesto por eso, apuesto por la esperanza. Gracias. Muchas gracias, Sergio. Mariana, comentario final. No, agradecer también. Yo la verdad que me siento muy honrada de poder participar en un panel con Sergio, a quien le tengo mucha admiración. Y siento que en el país un sustrato colectivo que tenemos que cuidar y resaltar. Y de alguna manera ser un poco custodio de los valores democráticos. Una vez, Gabriel Boric me dijo en un panel hace bastantes años, me dijo, nosotros no tenemos por qué acarrear con los traumas de ustedes. Y yo creo que tiene razón, pero es que esto no es un trauma, es que es una experiencia que se repite en todas partes cuando pasan situaciones como esta. O sea, si en los países en los cuales fracasa la convivencia democrática, son países que tienen mucho menos posibilidades de prosperar, de avanzar, de resolver los problemas de la gente, de ser más justos. Y podemos ver países como Cuba, países como Venezuela, que han quedado estancados, no solo estancados, se han deteriorado. Venezuela era el país más desarrollado en América Latina hace 20 años atrás. Y hoy día está sumido en una crisis no solo política, sino que humanitaria, de mayor envergadura. Entonces, tenemos que ser custodios de esos valores y creo que esa es la misión que tenemos que recoger para entregar un país mejor a las futuras generaciones. Así es. Bueno, muchas gracias a los dos participantes. Vamos a hacer llegar invitación a todos los amigos nuestros para la continuación de este conversatorio, ahora más bien enfocado en los temas económicos de la Unidad Popular. Muchas gracias, creo que todos hemos estado atentos a las exposiciones, hemos aprendido mucho, hemos vuelto a reflexionar sobre temas que estaban a veces un poco escondidos en el trasfondo de la memoria y la reflexión.